compromete con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, amén. Hermanos, salúdense en el amor de Cristo. Amén. Amén, amén. Hermanos, continuamos adorando a nuestro gran Dios. Solo Dios puede salvar. Puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios tiene poder, mi Dios puede salvar, siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias porque solamente tú puedes salvar, Señor. La salvación es tuya, oh Jesucristo. Por ella, Señor, cantamos poderoso. en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó, sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, Poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor, sin principio, sin final, esperar
igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor.
igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos por Cristo. Gracias porque no hay otro nombre que es dado a los hombres, solamente en Jesucristo hay salvación, Padre. Padre, gracias, gracias por darnos a Cristo. Y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, cada día estemos arraigados, afianzados, Señor, y puestos nuestros ojos solamente en Él, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, y en Él, Señor, está nuestra salvación, Padre. Gracias, Señor, gracias, te alabamos, honramos y glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos, Señor, en Cristo, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, Padre, que esa palabra caiga tan firme en nuestros corazones, Señor, que produzca, Señor, fruto para tu gloria, Padre, para tu honra y para la alabanza de tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de que nosotros vivamos para tu gloria, porque ese es el propósito, Señor, por el cual tú nos has salvado, por el cual nosotros estamos aquí, Señor, mostrar tu gloria, Señor. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Así permanecemos de pie, hermanos, y la palabra de esta mañana se encuentra en Marcos, capítulo 1, versos 29 al 34. Marcos, capítulo 1, versos 29 al 34, y invitamos a los hermanos de las ofrendas que se preparen para, después de la lectura, pasar a recogerlas. La palabra de Dios dice así: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Palabra de Dios. Vamos a orar por las ofrendas. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, Señor, y por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa de oración, alabando y glorificando tu santo nombre, Padre. Te pido en estos momentos, Señor, bendigas estas ofrendas que se van a recoger, Señor, que sean utilizadas para el bien de tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, Padre, y a la persona que no puede dar, Señor. Te pido también que tú lo bendigas, Señor, y tú suplas sus necesidades, Padre. En Cristo Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Tenemos algunos anuncios en la parte de atrás del boletín.
Puede ver que el 14 de mayo tenemos la celebración en nuestra iglesia del Día de la Madre, después del servicio. Para más información, ¿se puede hablar con la hermana Rosy? ¿No? Bueno, con el pastor. Perdón. Para más información se puede hablar con el pastor. El 20 de mayo tenemos nuestra clase de teología sistemática. El 21, una venta de comida. Y el 17, el 21 de julio, tenemos escuela bíblica de vacaciones o de verano, VBS. Entonces, hermanos, que estemos preparados para los eventos, que estamos en la oración, aún si no se puede ayudar en la semana de VBS, pedimos la oración, pedimos que los hermanos que no pueden estar presentes en esta semana, que por favor estén orando. Pero los que están interesados, se puede hablar con nuestra hermana Lembis, si se puede levantar la mano. Ok, se puede hablar con nuestra hermana Lembis para más información, cómo se puede ayudar en el VBS. Esos son los anuncios. Hermanos, es mi honor, es el privilegio que tengo hoy de predicar. Entonces les pido que sí pueden abrir sus Biblias conmigo al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5. De versículos 6 a 11. Y para los que pueden, por favor, cuando lo tienes, por favor, ponerse de pie por reverencia a la palabra de Dios. Romanos 5, 6 al 11. La palabra de Dios dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la obra redentora de Jesús, por la salvación que se hizo posible por medio de la muerte, la resurrección, la vida de Jesús. Gracias, Señor, que nos escogiste y nos diste fe para creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, que nos hiciste nacer de nuevo y por medio de la fe hemos podido arrepentir de nuestros pecados. Señor, gracias que nos diste tu Espíritu como el sello sobre nosotros, la garantía de nuestra esperanza, una esperanza viva. Señor, te pedimos que en esta mañana, por lo general estamos acostumbrados a empezar el estudio de un libro desde el principio del libro y seguir hasta el final del libro, versículo por versículo. Y pues yo personalmente también estoy convencido que esa es la mejor manera para estudiar la palabra, para no perder el contexto bíblico. Pero en esos versículos hay suficiente de contexto
que podemos entender lo que dice la palabra acerca de la salvación. Y vamos a ver algunos versículos anteriores en el libro de Romanos también para poder entender este pasaje un poco más profundo. Dice versículo 6, lo voy a leer de nuevo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje lo primero que vemos es la muerte de Cristo, la muerte de Cristo. Nosotros entendemos que para ser salvos fue necesario que Cristo murió por nosotros. Pero aquí en este pasaje dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y llegando al versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Lo primero que vemos en versículo 6 es que Cristo murió por los débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, nosotros, en nuestra condición natural, somos débiles. Pero ¿qué significa en el contexto bíblico de Romanos capítulo 5 ser débil? En realidad, ¿qué significa ser débil? Es que tenemos un poco de fuerza, pero no suficiente. Es que no somos tan fuertes. No, hermanos, a veces cuando estudiamos la Biblia es necesario estudiar la Biblia en diferentes idiomas para entender el contexto un poco más profundo. Y pues no voy al griego ni voy al latín, pero voy al inglés. En inglés el versículo dice, when we were helpless. Nos lleva a un significado más profundo. Es impotentes, sin poder, sin habilidad, sin recursos, sin potencial. Nosotros en nosotros mismos no teníamos ni el potencial para ser salvos. No teníamos los recursos, ni la habilidad, ni el poder. No es posible que el ser humano puede vivir bajo la ley de Dios y cumplir la ley de Dios de una manera perfecta. Solamente Jesús, Él fue el único perfecto y fue el único que pudo cumplir con toda la ley de Dios. Él fue el único que pudo satisfacer la ley de Dios. Nosotros éramos, aquí como dice, versículo 6, aún éramos débiles. En esa terminología hay buenas noticias, porque en el hecho que dice éramos débiles, significa que ahora no somos, que antes éramos débiles. Ahora, en nuestro mismo, aún hoy en día somos débiles en el significado que nosotros no tenemos habilidad para ser salvos en nuestros mismos. Cristo murió por los débiles. Dice, versículo 6, porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa impío? Que no tiene reverencia para Dios. No tiene reverencia para Dios. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano en su condición natural, aún conociendo algo de Dios, no glorifica a Dios y no da gracias a Dios. Ese es no tener reverencia por Dios. Cuando utilizamos la frase creer en Jesús o creer en Dios, no es solamente reconocer que existe un Dios. Porque el problema del impío no es que no reconozca que hay un Dios, que no da reverencia a Dios. Los demonios saben que existe Dios. ¿Crees en Dios? Haz bien. Los demonios también y tiemblan, como dice Santiago. Y como nos dijo el hermano la semana pasada, no es solamente tener una creencia que existe un Dios, que existía una persona que se llamaba Jesús. El impío no da reverencia a Dios. En Romanos 3 nos lleva a un entendimiento un poco más profundo del impío. Voy a empezar en versículo 10, pero el enfoque de cómo entender qué significa el impío será en versículo 18. Todo lo que aplica de versículo 10 a 18 se aplica al impío. Pero el resumen de todo es el versículo 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es saber que existe un Dios, saber que existe una ley. Pero no tienen temor de Dios. No tienen reverencia por Dios. No tener reverencia por Dios es una práctica que a lo mejor nosotros también de vez en cuando somos culpables. Porque en cada momento que pecamos, estamos mostrando que no tenemos temor de Dios. Estamos mostrando que no tenemos reverencia a Dios. Nosotros, siendo creyentes, reconocemos que hay un Dios. Reconocemos que Jesús es Dios. Reconocemos que la ley de Dios se aplica a nosotros. Reconocemos la autoridad de Dios, que no debemos pecar. Pero en estos momentos de tentación, nosotros libremente elegimos pecar. Porque no tenemos temor de Dios en esos momentos. Nos vale lo que dice Dios porque queremos lo que queremos. Y aún lo vemos de vez en cuando queremos reconocer algunos atributos de Dios, pero ignorar los otros atributos de Dios. Queremos reconocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, que Dios es un Dios que demuestra gracia.
Pero no queremos reconocer que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que Dios es soberano. Nosotros queremos escoger los atributos de Dios que nos conviene en el momento. Y esa es falta de reverencia. Pero así éramos, hermanos, así éramos. Algo en el pasaje nos enseña que algo cambió. Así éramos antes, pero ahora no somos. Cristo murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Pero nos lleva a una condición aún peor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestra condición natural no solamente nos falta reverencia para Dios, pero libremente escogemos el pecado. Somos pecadores. Y entendemos, nosotros sabemos que el que peca merece la muerte. Y Cristo murió por los pecadores. En el plan eterno de la redención, Dios, en su amor, escogió pecadores. No escogió personas buenas. No escogió personas con potencial. Escogió pecadores. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Dios podría haber mostrado su justicia en condenar a todos los pecadores. Dios podría haber mostrado su santidad en condenar a todos los pecadores. Pero Dios decidió para mostrar su amor, no a los buenos, no a los justos, pero a los pecadores. Envió Jesús para morir por nosotros cuando nosotros éramos aún pecadores. Seguimos avanzando y luego volvemos a los versículos para ver algo más acerca de esos versículos, pero más adelante versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo murió por sus enemigos. Nosotros éramos los enemigos de Dios. Dios creó al hombre y le puso en el huerto y tenía relación con el hombre. Y el hombre quebró la relación entre el hombre y Dios. Adán, por su pecado, quebró la relación entre el hombre y Dios. El hombre es el transgresor. Nosotros quebramos la relación.
Dios no tiene culpa, nosotros tenemos la culpa. Somos enemigos de Dios de parte del hombre y también de parte de Dios. Pero nosotros por el pecado, Dios por ser justo. Nosotros por un acto de rebeldía quebrantamos la relación entre el hombre y Dios y declaramos enemistad contra Dios. Porque nosotros no queremos reconocer la ley de Dios, no queremos reconocer la autoridad de Dios, nosotros queremos ser autónomos. Y aún en esto no somos autónomos porque somos esclavos del pecado. Nosotros no tenemos libertad para escoger lo que queremos como no pecar o pecar, porque en nuestra condición natural somos esclavos al pecado. En nuestros deseos libres escogemos el pecado. Y siendo esclavos del pecado, siempre escogemos el pecado. Y nosotros declaramos enemistad contra Dios. Y entonces Dios, siendo justo, siendo santo, nos declaró enemistad también, porque es lo correcto hacer. Dios, siendo santo, no es amigo del pecador. Nosotros nos pusimos en contra de Dios. Pero Cristo murió por sus enemigos. Cristo murió por sus enemigos. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún débiles, en siendo aún impíos, en siendo aún pecadores, en siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros como una sustitución. Para que Dios sea justo y el justificador de aquel que cree en Jesús. La paga del pecado es la muerte. Es lo que nosotros hemos recibido por nuestras acciones de rebeldía, por nuestros pecados. Es interesante. La paga del pecado es la muerte. No es tanto la consecuencia del pecado como es lo que nosotros estamos ganando como un salario. Lo puedo decir de esa manera. Nuestras obras, estamos obrando y ganando la muerte. Y Dios, siendo justo, no simplemente se olvida de la deuda. No solamente dice, ok, lo voy a ignorar, lo voy a tapar con esto. No sé si algunos de ustedes han hecho esto, que reciben por el correo un bill y lo escondemos atrás de los otros pensando que se va a desaparecer. Si lo escondo bajo las otras cartas que he recibido, se va a desaparecer. No, se queda la deuda. Se queda la responsabilidad, tenemos que pagarlo. Y entonces Dios, siendo justo, no nomás tapó los ojos y fingía que no había deuda. No, Dios, siendo justo, mandó a su Hijo pagar por nuestra deuda. Nosotros siendo débiles, sin habilidad de pagar la deuda, Dios el Padre, en el amor que tiene para nosotros, envió al Hijo para morir por nosotros. Y Cristo pagó la deuda con su sangre. Pero ¿qué es lo que significa que Jesús pagó con su sangre? En el hecho que Jesús pagó con su sangre, pagó con su vida, murió por nosotros. Jesús no vino y cortó el dedo para pagar con la sangre. No, Cristo entregó su vida.
fue crucificado, murió, sufrió dolor. Y no solo esto, pero recibió la ira de Dios sobre él para pagar lo que nosotros era imposible para nosotros. Él fue la sustitución para nosotros. Dios, siendo justo, requería la paga, requería la muerte, y Jesús murió por nosotros. Y Dios, siendo justo, no cobra dos veces. Lo que Jesús pagó ya quedó pagado en completo. No hay necesidad que Jesús vuelva a morir otra vez. Pagó con su vida una sola vez para siempre. Nuestros pecados ya son pagados, hermanos. Para los que están en Cristo Jesús, nuestra deuda ya está pagado. Esto es el amor de Dios. No, el amor de Dios no es que nos ama tal como somos. El amor de Dios es que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores y envió su Hijo para que nosotros no quedamos como pecadores, para que no quedamos igual como éramos. Muchas veces predicamos, ven como eres, sí, pero no salgas como eras. Cuando salimos de aquí debemos salir cambiados, diferentes. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, no es para que quedamos como éramos antes de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, no es para que quedamos igual, es para que seremos cambiados. Y déjame añadir también, es Jesús quien haga la obra. Es Jesús quien haga la obra. Hermanos, cuando la gente viene de afuera, por la gracia y la misericordia de Dios, y escucha la predicación, es Jesús que haga el cambio en su vida. Es el Espíritu Santo por medio de la santificación. Está obrando y cambiando a la persona. No nosotros. Si duran meses para que el fruto de la regeneración, que se llama el arrepentimiento, llega y ellos reconocen que hay que cambiar algo de su vestidura, que le dejamos, que la amamos, pero es el Espíritu Santo que haga la obra en ellos. No es que cuando acepten a Jesús como su Señor y Salvador, le regalamos una Biblia y una corbata. No, que Jesús haga la obra en ellos. Si queremos regalar una Biblia, sí. Y le ayudamos, le discipulamos para que ellos puedan conocer a Jesús. Pero muchas veces nosotros estamos tan fijados en el exterior que ni sabemos si el cambio fue verdadero o no. Y Dios cambia a la persona por lo interior primero. Les quita su corazón de piedra y les da una corazón de vida. Cristo murió por los débiles, por los impíos, por los pecadores, por los enemigos. Pero hay algo importante aquí en ese pasaje también, hermanos, que reconocemos. El pasaje dice cuando éramos. Pablo se refiere a un grupo en particular. Cristo murió por un grupo en particular. El buen pastor entregó su vida por sus ovejas. La muerte de Jesús fue suficiente para los pecados de todos.
pero fue eficiente, eficaz para quien murió Jesús. Jesús entregó su vida para los suyos. Dios, siendo justo, no cobra dos veces. La deuda para los que creen en Jesús, la deuda está pagada para ellos. Volvemos al versículo 1 para entender el contexto más profundo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El nosotros de capítulo 5 son los justificados, son los que reconocen Jesús como su Señor. Entonces, cuando llegamos al versículo 6, cuando aún éramos débiles, se habla de los justificados, los que tienen Jesús como su Señor. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, son los justificados, los que reconozcan a Jesús como su Señor. Los nosotros, para quien Jesús murió, son los justificados, los que reconozcan a Jesús como su Señor. Y es razón porque dice que hubo un cambio en nosotros. Éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos con Dios, pero ahora no, porque Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora podemos ver de qué somos salvos. Somos salvos de la ira. Es interesante si uno va a buscar un libro cristiano, un libro escrito por un autor cristiano. La mayoría de los libros escritos por los autores cristianos son escritos tal vez por lo que los autores piensen son las necesidades de nosotros. Tal vez algunos de nosotros tenemos libros en la casa, cómo tener una vida mejor, cómo tener un matrimonio mejor, cómo tener un ministerio mejor. Pero ¿cuántos libros tenemos de cómo conocer a Jesús mejor? ¿Cómo conocer a Dios mejor? ¿Cuántos libros tenemos que nos enseña de qué somos salvos? Hermanos, la realidad es que nosotros somos salvos de Dios. Somos salvos de Dios, porque somos salvos de la ira. ¿Qué significa que somos salvos de la ira? Somos salvos de la ira de Dios. Pablo nos dice esto desde el principio del libro. Cuando empieza a explicar qué es el evangelio, en versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Somos salvos del pecado, somos salvos de la muerte, pero somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos por Dios, de Dios, para Dios, para la gloria de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
La ira que estaba sobre nosotros por nuestra rebeldía. Y casi me brinqué, perdón, volvemos al principio del versículo 9, que dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ya pasamos por lo alto de la palabra justificado. La justificación tiene dos partes. En la justificación existe la expiación y también la propiciación. Jesús entregó su vida como un sacrificio, una propiciación, como nos dice Romanos 3, empezando en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios puso a Jesús como una propiciación, un sacrificio que satisface la ira de Dios. Un sacrificio que el resultado es un cambio en la disposición de Dios. Que éramos los enemigos de Dios, que éramos los que iban a recibir la ira de Dios, ahora cambió la disposición de Dios por medio del sacrificio de propiciación de Jesús, y ahora somos los recibidores del favor de Dios. El prefijo pro, la propiciación, es que hace esto por nosotros. La expiación, prefijo ex, que quita de nosotros, el sacrificio de Jesús que nos limpia de la contaminación del pecado y nos quita la culpa del pecado. Esto es la justificación, no solamente una parte que nos deja sin contaminación, no solamente que nos quita la culpa, para que nosotros volveremos a arruinar nuestra situación otra vez. La justificación que Jesús hizo para nosotros no nos dejó en el mismo lugar como Adán era, perfecto y en buena relación con Dios. No, nos hizo algo mejor. Porque nosotros somos capaces, aún después de ser salvos, de volver a pecar. Pero por la justificación, no solamente Jesús quitó la contaminación del pecado, no solamente quitó la culpa del pecado, pero cambió la relación que estaba entre el hombre y Dios, y satisfació la ira de Dios, y ahora somos los recibidores del favor de Dios. Somos en una condición favorable con Dios, porque hemos recibido la justicia de Jesús. Amén. Hermanos, de todos los temas que nosotros tocamos en la iglesia, yo creo que ese debe ser el tema que nos causa más gozo, más alegría. Reflejar en que nosotros no merecemos la salvación, nosotros merecemos la ira de Dios, nosotros merecemos la muerte, pero el amor de Dios, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y no nos dejó sin condenación, pero nos dio su justicia. Para que cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve a nosotros con la misma justicia de su Hijo Jesús, con la misma perfección de su Hijo Jesús. Somos justificados por su sacrificio y somos salvos de la ira de Dios. Todo el pasaje, aunque la mayoría de nuestro tiempo hemos enfocado en por quién murió Jesús. Jesús murió por los débiles, Jesús murió por los impíos, Jesús murió por los pecadores, Jesús murió por sus enemigos. El pasaje se refleja en Jesús, se refleja en Dios, la obra de Dios. Mire conmigo de nuevo, porque Cristo
versículo 6. Porque Cristo, la figura más importante del versículo 6 es Cristo, no son los débiles, no son los impíos, es Cristo, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me encanta el estudiar el libro de Romanos, de manera que está diseñado el libro. Está escrito como si fuera un libro de teología sistemática. Nos lleva desde el principio pasando por cada doctrina. Pero como acabamos de aprender el miércoles en el estudio con los varones, la buena teología debe producir doxología. Teología sin doxología es una idea abstracta nada más. ¿Qué significa teología? ¿Qué significa doxología? Son palabras que valen $10. Teología es el estudio de Dios. De Dios. Y doxología viene de dos palabras griegas. No es necesario que aprendamos el idioma griego. Pero doxo se refiere a la gloria de Dios. Es la enseñanza acerca de la gloria de Dios. Lo que produce en nosotros es alabanza, adoración. Adoramos a Dios, alabamos a Dios porque entendemos las doctrinas, las verdades que enseña la palabra, que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendemos la teología de la sustitución y eso produce alabanza, adoración. El fruto de buena teología es adoración y alabanza y agradecimiento. Perdón, hermanos, ni sé que ahora empecé, ni sé que ahora hay que terminar, pero ya casi. Versículo 10. Entonces, solo nos faltan 2 versículos más. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Déjame parar en primera parte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínense conmigo. Y lo digo con toda reverencia, pero imagínense conmigo la locura de esa idea. Que existe reconciliación entre Dios y su enemigo por medio de la muerte del Hijo de Dios. Que nosotros, siendo enemigos de Dios, siendo culpables, siendo pecadores, matamos a su Hijo, quien era inocente, y eso es lo que nos lleva paz entre nosotros y Dios. ¡Qué bueno es Dios! Nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por medio de la muerte de Jesús tenemos paz con Dios. Eso es lo que significa reconciliación, tener paz con Dios. Hubo enemistad, nosotros éramos enemigos con Dios por culpa de nosotros. Nosotros declaramos en nuestra rebelión enemistad contra Dios.
Y el ofensor, nosotros, no quería arreglar la relación. Nosotros no queríamos arreglar la relación entre nosotros y Dios. Fue Dios quien nos buscó. Fue Dios quien envió a su Hijo para arreglar la relación entre Dios y nosotros. Dios envió a su Hijo sabiendo que le íbamos a matar. No tuvo que producir ese enojo, ese odio en el ser humano contra el Hijo de Dios. Ese fue natural por nosotros. Odiamos el Hijo de Dios. La luz vino al mundo y el mundo no lo reconoció porque queríamos más las tinieblas. Y la relación quebrantada de parte de nosotros fue arreglado por medio de la sangre derramada de Jesús. Y no es solamente la muerte de Jesús que está obrando a nuestro beneficio. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús sigue intercediendo para nosotros. Jesús vino a este mundo, dejó su gloria, vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley, lo que era imposible para nosotros. Inocentemente fue matado, entregó su vida como un sacrificio para nosotros. Resucitó de la muerte. Se sentó a la diestra de Dios e intercede para nosotros. Con su vida somos salvos. Hermanos, el Evangelio es mucho más que Jesús murió por nosotros y nos salvó del pecado y nos salvó de la muerte. Lo voy a terminar en versículo 11 y créeme, aunque nosotros hemos hablado un poco de la expiación, hemos hablado un poco de la propiciación, hemos hablado un poco de la justificación, de la sustitución, de la intercesión, de la reconciliación, nos queda mucho más para hablar acerca del tema de la doctrina de la salvación. No hemos hablado acerca de la adopción, ni hemos hablado acerca de la regeneración, ni hemos hablado mucho de la redención, ni la imputación, un poquillo. Versículo 11. Y no solo esto. Sigamos leyendo, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, ¿hay más? ¿Hay más? ¿Puede ver que hay más que ser salvos por su vida? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Pablo empieza su carta escrito a la iglesia romana, a los creyentes, a los santos, a los justificados que estaban en Roma. Y empieza con un versículo que probablemente la mayoría tenemos memorizado. No me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, lo tengo en inglés. El ministerio de la reconciliación es para nosotros. Nosotros hemos recibido la reconciliación. Y cuando nosotros reconocemos el significado de la reconciliación, cuando nosotros reconocemos el peso, el significado de la salvación, que no solamente es un término cristiano, que no solamente lo añadimos a ciertas canciones, todo lo que implica la salvación. Entonces, nos gloriamos en Dios y con gozo compartimos las buenas noticias que existe en Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual fuimos salvos, para la gloria de Dios. Fuimos salvos de Dios, de la ira de Dios, por medio de la muerte de Jesús y por medio de la resurrección de Jesús, por medio de la vida de Jesús. Fuimos salvos de Dios, por Dios, para servirle a Él, para compartir las buenas noticias, el evangelio, las buenas nuevas. No solamente es el título de nuestra iglesia, pero las buenas nuevas es nuestra gran comisión, nuestra gran misión de compartir las buenas noticias, las buenas nuevas, que hay salvación en Jesús para los que creen. Y fuimos salvos para la gloria de Dios, que cuando lo hacemos obedientemente, es un olor bueno para Dios. Es un aroma que da placer a Dios. Hermanos, perdón, yo entiendo que tal vez esta mañana fue difícil para algunos levantarnos. Tal vez algo pasó en medio camino para llegar al culto. Créeme, yo sé, me pasó a mí esta mañana. Siempre en esta vida, mientras estamos en este mundo, hay cosas para distraernos, para llamar la atención. Pero hermanos, si hay algo en esta vida que debe producir gozo, que debe producir agradecimiento, que debe producir adoración y alabanza, es saber que Dios es un Dios que salva. Y no cuando éramos en nuestra condición mejor, pero cuando éramos en nuestra condición peor. Dios decidió enviar a su Hijo, no lo que sobraba, su mejor, su único Hijo, para morir por nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos, no queríamos ni siquiera pensar en reconciliarnos con Dios, porque lo que siempre hemos querido es nuestra autonomía. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo para morir por nosotros, para vivir por nosotros, para que los que creen en Jesús serán salvos.
Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias que te podemos llamar nuestro Señor, nuestro Padre. Nos adoptaste, Señor. Nosotros no somos hijos tuyos como Jesús. No somos hijos por naturaleza, somos hijos por adopción. Nosotros éramos débiles, impotentes, sin poder y sin deseo de ser reconciliados contigo, Señor. Nosotros éramos pecadores, impíos. Nunca guardábamos reverencia hacia ti, Señor. No nos importaba lo que decía la palabra de Dios. Nosotros si llegamos felices pecando, quebrando tu ley. Éramos enemigos, habíamos declarado nuestra enemistad contra ti. Pero por tu gran amor, Señor, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, te pido que podemos empezar a entender la profundidad de lo que significa la salvación, de que somos salvos y por qué fuimos salvos, para qué fuimos salvos, para que te podamos glorificar con nuestras vidas. Que nuestra teología no sea no más conocimiento para engrandecer nuestras cabezas, pero que se convierta en doxología, adoración, alabanza y agradecimiento, Señor. Y Señor, no queda necesidad para otro motivo para ser fieles a compartir las buenas noticias, a compartir el Evangelio. Señor, que nosotros podamos reconocer lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Como Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, los tres obraron en nuestra salvación. Para la gloria y la alabanza tuya, Señor. Señor, que no quedamos iguales como éramos cuando entramos en el santuario, pero después de escuchar la predicación de tu palabra, que seremos cambiados. Señor, te amamos, te adoramos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos, seguimos en nuestra adoración, en participar en la cena del Señor. Estamos celebrando la salvación que Dios nos da por medio de su Hijo Cristo Jesús. Voy a leer una porción de Mateo y después vamos a brincar a 1 Corintios. Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo es quien hace la obra y lo ha hecho. Si me acompañan a 1 Corintios 11, y leeremos del 23 al 30. Y antes de eso, lo que estamos haciendo ahora mismo en la celebración que estamos haciendo, estamos como cristianos, como hijos adoptados de Dios, estamos siendo obedientes a su palabra en participar en la cena del Señor. Pero también estamos recordando la obra redentora en la cruz de Cristo Jesús. Y no solo eso, no se quedó muerto, sino resucitó al tercer día.
también estamos reconociendo el agradecimiento que tenemos de tener con Dios, que podemos celebrar en esto. Estamos proclamando la muerte y la resurrección. Y más que todo, la eterna esperanza que tenemos que estaremos con Él y que Él regresará por su pueblo. Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Es una celebración de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero también si leyendo, hay requisitos para poder participar. Primeramente, que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas como suficiente Salvador. Y ya cuando es nuestro Salvador, puede ser nuestro Señor. Y ahora le servimos a Él. Tenemos a un nuevo amo. Implica que vivimos obediente a su palabra. Y el segundo requisito es que hemos sido bautizados, como la Escritura lo describe. Si uno aquí no cae en esos requisitos, por favor, no beba. Leemos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Como iglesia hemos decidido celebrar este evento el primer domingo de cada mes. No es una sorpresa. Ya como cristianos, hijos de Dios, debemos de andar caminando en pos de Dios, conociendo su palabra y conociendo que debemos de caminar en santidad. Pero sabemos, mientras estemos en esta carne, en nuestro cuerpo, vamos a pecar y vamos a caer. Pero tenemos abogado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Si hay algo en nuestras vidas que nos impide participar, pidámosle al Señor perdón y caminemos en pos de Él. Al no participar estamos negando la obra de Cristo en la cruz y el poder que tiene esa sangre de poder pagar por el pago del pecado. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos la gracia en este día, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es verdad para todos a quien cree, Señor, en tu palabra, Señor. Señor, te damos las gracias por el sacrificio de Cristo, Señor, no merecido de nuestra parte, Señor, pero por tu amor, Señor, diste a tu Hijo, Señor, y Cristo dio su vida, Señor, en esa cruz, su cuerpo derramado, quebrantado, Señor, su sangre derramada, Señor, pero su sangre suficiente para pagar por la culpabilidad, el pago del pecado de nuestros pecados, Señor. Y no te quedaste ahí, Señor, pero resucitaste al tercer día, Señor. Y tenemos esa esperanza que resucitaremos contigo de nuevo también, Señor. Señor, te damos la gracia que podemos ser partícipes de esto, Señor, porque sabemos, como lo que hemos escuchado en el día de hoy, Señor, éramos pecadores, Señor. Estábamos en nuestros pecados y nos deleitábamos en esos pecados, Señor. Queríamos estar en esas tinieblas, Señor. Pero aún siendo pecadores, Señor, Cristo, Señor, murió en esa cruz, Señor. Y ahora tenemos la habilidad, Señor, de poder ser reconciliados contigo, Señor. Señor, si hay algo en nuestras vidas, Señor, si hemos pecado contra ti, contra un hermano, Señor,
Señor, te pedimos perdón, Señor. Yo, Señor, te pido perdón por mis pecados, Señor. Señor, pero al recibir tu palabra, Señor, debe de causar un cambio en nuestras vidas, Señor. Y cambiamos, volteamos a ese pecado y caminamos, Señor, siguiéndote a ti. Señor, en este día, bendiga este tiempo, Señor. Y, Señor, bendiga a toda persona que pueda participar, Señor, y que participe, Señor. Porque este es un tiempo gozoso, Señor, porque te estamos esperando. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que puedan participar, pido que si puedan formar una línea y pase, por favor. Lo que estamos haciendo no es algo místico. El pan representa el cuerpo de Cristo, quebrantado en la cruz, y la sangre, el jugo de vino, la sangre derramada de Cristo, que fue suficiente para pagar la culpabilidad del pecado. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomemos. Es una celebración
So, cantémosles al Señor, alabémosles al Señor por lo fiel quien Él es. Gracias, hermanos. Dice la palabra que después que hubieron tomado la cena, el pueblo de Dios alabó y honró y glorificó a nuestro gran Salvador Jesucristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo.
Señor y Padre nuestro, hemos reconocido tu obra salvadora con nosotros en la predicación, en la celebración de la cena y también en la música. Que tú eres un Dios que salva. Y por eso te decimos gracias. Señor, gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias porque Jesús sigue intercediendo para nosotros. Y gracias que un día Cristo regresará. Señor, prepáranos para el día que Cristo regresa. Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos, y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, hermanos, que se vayan con la paz de Dios.